rebaja tu dignidad. No lo sé eso. Bueno, pero, ok, Toma obviamente ni vos ahí ni yo lo sabemos por puedes qué tomar la Dios nos vendió posición que nuestro vos... cuerpo. Ahí puedes tomar la posición, si querés que más te favorezca. Así continuamos. Pero yo no tengo posición sobre la dignidad. O sea, no sé. Depende Ok, cómo se no ve. tenéis posición sobre la dignidad, pero sí podría, por lo menos, sí veis una diferencia entre que yo te contrate a ti para que me hagas una campaña de publicidad a que yo te contrate a ti, por ejemplo, para que me hagas sexo oral. Si pudieras llegar a la conclusión que a pesar de que obviamente ambos son un trabajo, hay una clara diferencia. No el hecho En en algunos sí, sino sentidos lo hay que implica diferencia, pero en como otros es lo persona. mismo. O sea, en algunos sentidos hay diferencia, Claro, pero en otros es lo mismo. Es un servicio. claro, sin Bueno, duda es un bueno. servicio, esa parte no te la discuto, pero independientemente de que sea un servicio, podemos decir que uno implica como tal, de alguna u otra manera, vender algo que no debería ser vendido, como por ejemplo lo que es intimidad sexual. Es que yo no creo que haya algo que no deberías, que no debería ser no debería poder ser vendido. O sea, que no debería Ah, o ser sea, por vendido es una ejemplo, si vos no discusión. podéis ser padre y yo tengo un niño de 2 años, yo te lo puedo vender, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Claro que si vos, un ejemplo, si vos sois estéril y lamentable, y esperemos que no sea el caso, ¿no? Y no podéis ser padre, yo pudiera venderte mi niño de 2 años. Sí, pero estábamos discutiendo sobre la prostitución. Claro, pero es un punto interesante para ver hasta dónde soy capaz de llegar. Es O sea, que prácticamente estarías de acuerdo con la venta de niños, pues. sí, o sea, igual los niños no se pueden poseer, o sea, sí se puede, en algún sentido, pero, Dios. por ejemplo, Mira, yo tengo un por niño. ejemplo, por ejemplo, el mismo ejemplo que vos pusiste recién. Si yo soy estéril, vos tenés un niño de 2 años, vos sí Ujú. deberías poder vendérmelo. O sea, no quiere decir que... Ok, Nada, no quiere decir nada malo, solo que sí deberías poder claro que no. vendérmelo. O sea, ¿Y si fueras un pedófilo? ¿qué pasa? Si tú lo pudiera vender, por ejemplo. Eh, claro, vos siempre podés, alrededor de la venta de algo, siempre podés construir un... Condicional. Mira, Ujú. a ver. ¿Vos deberías Te poder ser escucho. libres de vender cuchillos? Sí. Claro. Ahora, ¿qué pasa si uno vende un cuchillo y la persona que vende el cuchillo es un asesino? Claramente no es tu responsabilidad porque tú les estás vendiendo como tal un producto. No estarías vendiendo un ser humano, claro, pero estarías vendiendo un producto. Para, Ahora, para, para, para productos que No estamos hacen yendo, daño no como estamos las yendo de armas, vuelta, no hay estamos yendo. limitantes para ello. No Por sé lo si menos, vos no le entendiste, podéis vender un arma de fuego a una persona que está demente. Hay ciertas limitantes. pero no sé si me seguiste, porque yo ahora te estoy hablando de No, un no, sí. punto adentro de tu pregunta, la del pedófilo. Vos me preguntaste, ¿y qué pasa si es pedófilo? Y yo te hago una Claro. contrarréplica y te digo, Y te hago vos la de- contrarréplica con las armas de fuego. Justamente, te doy pero la razón. Sí, en pero no te efecto, un entiendo arma tu de fuego no respuesta. mata, mata a la persona que lo utiliza. Pero no entiendo tu respuesta. A ver, yo, yo, Que tú yo me vendo estás un cuchillo. comparando. Bueno, dale, dale, hablamos. Yo vendo un cuchillo. Ujú. ¿Debería ser libre de vender cuchillos? Sí. En Ahora, efecto, porque un cuchillo no es un niño, así como un cuchillo no es un arma de pero fuego, que fue el ejemplo que te di, son tres cosas no puedo distintas. discutir así. No puedo discutir así. O sea, estamos en un, Ah, no, no, perdón, te estamos respondí. en un subpunto dentro de tu pregunta capciosa sobre la pedofilia. ¿Ok? Yo creo que la pregunta es Claro, bueno, capciosa pues y te lo voy a explicar con un ejemplo. fue válida porque en verdad no entendía tú lo que me querías decir hasta Me ese parece que es punto, pero capciosa dale. la pregunta porque en el Ujú. caso de un cuchillo, ¿qué pasa si queremos vender un cuchillo y al mismo tiempo se da el caso de que aquel que recibe el cuchillo es un asesino? Ujú, En ese ujú. escenario, de todas maneras, está bien que se haya podido vender el cuchillo. Claro, Ahora, está bien. el hecho de que sea un asesino es un tema, a ver, Ajeno a eh, ti. eh, es como desafortunado. Ujú. Es desafortunado que la persona Claro, que recibió el cuchillo sea un asesino. Pero no quiere decir sin duda. no quiere decir que la venta del cuchillo se tenga que prohibir Ujú. o regular.
Ok. Ya, listo. Entonces, Ajá. por eso es, Ahora, si pero vos eso sería comparaste el capcioso, por cuchillo eso con sería un la niño, pregunta yo puedo capciosa, comparar. por eso sería No, no es capcioso que capcioso, alguien te explico pregunte, por qué. ok, Ok, pero te puedo explicar por qué. Si vos cambiaste el tema del niño al cuchillo, yo me imagino que también es válido para mí cambiar el tema del cuchillo a un arma de fuego, ¿cierto? depende, sí, depende, o sea, sí, Sería, sí, no, ¿cómo que depende? Sería justo porque de hecho vos cambiaste, o sea, si vos pudiste cambiar, de hecho, la venta de un niño a la venta de un cuchillo y equipararlo, yo pudiera equipararlo con las armas. o Y sea, en el caso de las armas de fuego como tal, como sabemos cuál es la función de las mismas, porque un cuchillo puede ser utilizado para cortar carne, pero un arma de fuego sabemos cuál es la función como tal, ser usada claramente, ¿verdad? Ya sea en caza, deporte o asesinar. Y sin embargo, muchos países como tal, yo te diría que la mayoría, no sé si todos honestamente, tienen limitantes para la adquisición de las mismas. ¿Por qué? Porque entendemos el peligro que conlleva dársela a cualquier loco de mente o a un expresidiario X, Y o Z. Entonces sería el mismo caso a los niños. De hecho, a mí me parece que el ejemplo más correcto es el del arma de fuego, más con cuchillo. Porque sabríamos que si vendemos un ser humano, existe el riesgo de que te pueda ser esclavizado, abusado, etcétera, etcétera, etcétera. pero el ejemplo del, quiero Claro, te vas decir, a quedar con el cuchillo, dale. es que el ejemplo del arma de fuego no sirve para ilustrarlo porque en el caso que yo ¿Por estoy qué no? Y suponiendo, el cuchillo sí, ¿no? ¿por qué? Te explico por qué. No sirve para ilustrarlo Uh-huh. porque en el caso que pusiste del arma de fuego, también estás asumiendo que la venta de armas de fuego no es libre. Tiene limitantes, claro. Claro, Sí, por eso no la venta sirve, de armas no de fuego sirve tiene la limitantes. analogía, porque ahora estamos hablando de dos cosas o dos escenarios en donde yo estoy diciendo que deberían ser completamente libres. La venta de cuchillos Por eso te pregunto. y la venta de Claro, por eso niños. te pregunto. Entonces, Claro, pero por que eso vos me te. traigas el Bien. ejemplo del, de la, del arma no aporta al debate porque en este caso está regulado. Lo que podemos hacer es Claro, suponer que está pero te explico, desregulado. claro, pero te explico por qué aporta, porque está regulado por las razones que te dije, en efecto, y son total y completamente válidas porque creo que es un No punto que son vamos a válidas para mí, discutir. entonces Entonces, no podemos avanzar en el lo del debate, arma de es que fuego para no mí es, no ya son un válidas momentico, esas la arma razones. de fuego no es válida. No es válida. O sea, el Entonces, ejemplo que, o sea que vos me decís que se podría vender armas de fuego a personas con problemas mentales, a expresidiarios, reincidentes o asesinos que hayan sido cumplido su condena, está bien que se le venda armas de fuego también. yo te puedo responder esa pregunta y podremos de vuelta discutir Claro. sobre otro subtema, pero entonces no estamos cerrando los No, pero es que no anteriores. es otro subtema, está muy relacionado con lo del niño por el Es que ejemplo que te di. o sea, te estás yendo y no podemos terminar ninguno. O sea, el arma de fuego también debería ser libre. Exacto, es justamente Exacto. lo que te estoy diciendo, Entonces, bajo los mismos conceptos que cerrando te el di. tema. Entonces Entonces, a estamos en el ver, mismo punto. es que, bueno, entonces cerrando el tema, sí, debería Ujú. ser libre la venta de armas, los cuchillos también, y el ejemplo del cuchillo sirve para ilustrar que es capciosa la pregunta. ¿Se entiende por qué es capciosa? Es capciosa No la lo pregunta. es No porque es capciosa obviamente para hay vos. una clara diferencia Ok, entre ambos. Estamos si, viendo el no es fin que si podría para vos no es ocasionar la capciosa venta la de ambos. pregunta, si para vos no es capciosa la pregunta, entonces yo tengo que volver a ponerte el ejemplo del cuchillo para que se entienda. Porque la venta de Claro, yo te cuchillos, puse el arma de fuego y las limitantes que se ponen por ello, porque pero no entendemos te la sirve consecuencia el de este arma, no equipo, te así sirve como el entendemos ejemplo la del arma de consecuencia del ser fuego, humano. no te sirve el ejemplo del arma de fuego porque en este escenario de los que estamos hablando De hecho, tiene que sí me ser serviría libre. porque justamente vos estáis estableciendo de que las armas de fuego deben ser igual que los cuchillos. Entonces, justamente me acabáis de dar el punto en ese aspecto. O sea, que los cuchillos, las armas de ¿Qué fuego, los punto te mismos, estoy bajo tu dando? ¿Qué precepto, punto te serían estoy dos ser dando? ¿Qué iguales. punto? Te estoy diciendo Que que vos debería ser dijiste que en libre, por efecto eso las no te armas sirve el de ejemplo fuego, del arma de fuego. claro, pero vos también estás diciendo que las armas de fuego deben ser libres, por lo Claro, tanto por los eso. tres tienen la misma validez. Entonces, bajo ese precepto, yo te estoy explicando el por qué, en efecto, en la actualidad, las armas de fuego no lo son. ¿Verdad? Vos me Pero decís, ok, no es por no eso, es pero relevante. es que ahí estás equivocado, o sea, estás equivocado en un A punto ver, que ¿en no qué estaría importa. equivocado? O sea, quiero decir, Ah, claro, no importa, ¿no? es que no, es que estás equivocado en el sentido de que no es la razón por la cual están reguladas las armas de fuego, ¿ok? O sea, Ah, no, ¿y cuáles son? claro, pero eso sería otro subtema, pero eso sería otro, o sea, estaríamos, no terminamos lo anterior. Entonces, por eso te digo que no te sirve el Rey, ejemplo del pero arma ya de va, un fuego. momentico, O sea, vos no me el podés ejemplo del arma de fuego establecer no te sirve, que algo no es así y decir, no, pero no te lo voy a explicar porque vamos a hablar del tema anterior. O sea, es que vos no podías explicarme importa. claramente porque está mal Pero es que no rapidito. De importa porque hecho, inclusive a si mí me fuera, importa, a es mí que no me importa importa. porque inclusive si fuera el caso, Pero a mí me importa, Rey. pero es que si, pero es que si, inclusive si fuera el caso, inclusive si fuera el caso,
no te sirve porque estamos hablando de un tema en donde las cosas, en donde los cuchillos y la venta de entonces niños voy a tienen que acudir ser a la libres. misma metodología que voy a aplicar. Un cuchillo no es una persona, por lo tanto tu ejemplo no es válido. Porque sí, claro, estamos hablando de arma libre, pero no estamos hablando de un objeto y estamos hablando de un ser humano, que hay una clara diferencia. Por lo tanto, tu argumento no tiene válido. ¿Veis que esa Ok, forma de debatir no, no bueno, tiene ningún está bien, sentido? está bien, ese es otro punto, te lo Ajá. respondo ahora. ¿Veis? Sí tiene, Entonces te das ¿veis cuenta, no es que? que yo no estoy argumentando eso, estoy diciendo que yo te lo Vamos, argumentaría si yo intentara de alguna u vamos, otra manera no llegar al punto para intentar enfocarme en lo primero. Claro, yo te pudiera haber dicho de un principio, claro, pero no es lo mismo, por lo tanto, ese argumento no tiene ninguna validez porque estamos hablando de pero personas, un pero yo objeto, no un es ser lo que vivo. yo no te estoy diciendo que tu punto es inválido porque no sea lo mismo. Yo te estoy diciendo que tu punto es De hecho, inválido por ejemplo, lo que porque dijiste, que las el arma armas de de fuego no es lo fuego, mismo porque escucha, hay limitantes en el uso de las mismas. no, ok. Justamente, estás trayendo el ejemplo de las armas de fuego en donde son reguladas, por lo tanto no nos sirve No, para pero ¿por qué ilustrar, no lo sean? no nos Claro, sirve porque para yo te dije, ilustrar, ¿cómo no nos no nos sirve? sirve, no nos sirve, porque las armas de fuego están reguladas. También tenemos que discutir sobre. Bueno, y las personas respiran y los cuchillos no, por lo tanto no es lo mismo. Exacto. O sea, te estoy diciendo, Pero es una manera de debatir que te lo de vas que a joder respiren es conmigo. irrelevante. Lo de que respiren sí es irrelevante. Para ti, Pero pero no es para mí no. irrelevante. Lo de que respiren sí es irrelevante. Pero, o sea, es No lo irrelevante. es. Pero sí es O sea, que un ser relevante. humano y un objeto, la diferencia entre ambos no es relevante, te entiendo. Claramente. Me acuerdo de memoria el hilo, así que podemos partir de donde Claro. quieras. O sea, Volver a lo mismo que ya conozco tu forma de debatir, va a ser muy fácil de desmontar, así que dale, échale bola. entonces, volviendo al punto. Vos me preguntaste, ¿y qué pasa si es pedófilo? Yo te voy a explicar ¿Qué por qué pasa esa si le pregunta vendes es a un niño a un capciosa. pedófilo? Eso fue lo que te Yo te pregunté, exacto. te voy a explicar por qué la pregunta es capciosa. O sea, la pregunta Claro. induce a un error. O sea, provoca un error. ¿Cuál ¿Por qué sería el error? provoca un error Claro, la ¿cuál sería el pregunta? error? Porque, Ujú, ujú. imaginemos, ahí tenemos que poner el ejemplo de algo que sí es libre, por ejemplo, la venta de cuchillos. ¿Está bien? O la venta de armas bajo la La venta de metodología que armas quería no es aplicar. libre. No es libre, no nos sirve para Pero vos ilustrar querés el que sea punto. libre, por No lo nos tanto sirve no para sirve. ilustrar el Pero no punto. importa, cuchillo, no importa, cuchillo, Ok, cuchillo, dale. entonces, dado un cuchillo, o sea, los cuchillos deben ser libres de comerciar, Ok. tanto compra y venta. ¿Está Deben ser, bien? no, son, como vos dijiste. Está bien, son. Bien, perfecto. Sí. Ujú, 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 ujú. Son y deben ser libres. Y que alguien diga la pregunta, no, no deberían serlo, porque ¿qué pasa si el que recibe el cuchillo es un asesino? ¿Está bien? Se equivoca. Se equivocaría. ¿Está bien? ¿Qué pasa si alguien viene en un debate de cuchillos, sobre la venta de cuchillos, y alguien dice, no, la venta de cuchillos no debe ser libre, porque ¿qué pasa si el que recibe el cuchillo es un asesino? Entonces, Ok. alguien, y ahí hay que frenarlo y decirle, no, no importa, o sea, es una pregunta capciosa si es un asesino o no, Bajo tu induce a un error, perspectiva. Claro, porque la porque venta vos es una lo que cosa, no, la claro, venta y pero compra en tu es una ejemplo, cosa, vos lo que estás y después obviando, lo que claro, pero en tu hace. ejemplo vos lo que estás obviando es que en efecto un ser humano no es lo mismo que un cuchillo porque un ser humano implica una serie de condiciones tanto de dignidad humana como de derechos, que creo que es algo que podemos establecer, que el ser humano como tal tiene sus propios derechos inalienables y que eso no debería ser discutido, que no sería equiparable para nada con un cuchillo, porque entendemos que cuando vendemos una persona, por lo menos cuando vendes un cuchillo, tú puedes hacer lo que te dé la gana con él, porque no implica el daño a un ser humano. O sea, tú quieres agarrar el cuchillo y doblarlo, partirlo, fundirlo, es tu problema. Ahora, si tú vendes un niño y en efecto quieres hacer los mismos actos que te expliqué que le vamos a hacer al cuchillo, hay una gran diferencia. Por lo tanto, para que exista la venta de un niño, que obviamente yo estoy en total y completamente desacuerdo, debería haber una serie de condicionantes muy separadas de un objeto. Bueno, ahí Porque creo que. entendemos que debe haber límites. Es por eso que para adoptar niños, pues debe haber una serie de requisitos que las personas lo cumplen y no simplemente darlos ya. Porque entendemos que hay una vida y unos derechos que no son renunciables a un ser humano. Ok. Pero por lo menos entendiste por qué es capciosa la pregunta del pedófilo. No, lo que pasa es que vos querías equiparar con el cuchillo, especificándose solamente en el tema de la transacción, Entonces cuando te te hago una explico, pregunta. porque esa es Me la estás base diciendo de que mi no. argumento, que hay Perdón. una gran diferencia en que el niño, en efecto, es algo mucho más preocupante que un objeto. Por lo tanto, tu ejemplo pierde toda validez porque vos lo que querías es separar una partecita. O sea, vos querías decir, vender no tiene nada de malo porque, en efecto, no es tu responsabilidad lo que haga esa persona con eso que se vende.
Y eso es totalmente cierto. Me parece pero que esa no es la idea principal me de mi parece que argumento. estás en otro punto. Yo estoy hablando que es ¿Cómo que tenés capciosa otro la pregunta. punto? Ese fue el punto que vos dijiste. Es que yo estoy en un punto en concreto. Te estoy explicando por qué la pregunta de ¿qué pasa si el que recibe el cuchillo es un asesino? Es una pregunta capciosa. Esa pregunta, ¿te parece capciosa? Claro. Ok. ¿A vos te parece capciosa por lo que yo acabo de decir que creo que no No, te escuchaste? estoy Que a preguntando vos a te vos parece si te parece capciosa. capciosa la pregunta. No, te estoy diciendo que no y te estoy explicando el por qué. ¿A vos no te parece capcioso que en un debate sobre venta de No. cuchillos alguien pregunte ¿y qué pasa si el cuchillo, Pero es si que qué pasa si nosotros no estábamos si el que debatiendo de recibe... cuchillos, Rey, nosotros estamos debatiendo sobre un ser humano. Por lo tanto, si este caso fuera la venta de cuchillos, claramente sería capcioso. Pero aquí hablamos de Yo un ser ahora humano que no... hay claras diferencias de derechos Ok, humanos que el cuchillo no tiene. Por lo tanto, está comparando una cosa con es otra que que yo no tiene necesito... nada que ver. Es que estoy haciendo la comparación para que entiendas una cosa. Entonces, por eso tengo que hablar sobre los cuchillos. Entonces, yo Claro, voy a pero tú hablar estás sobre los hablando de los cuchillos cuchillos ahora. porque Ok. no tiene las Yo voy a hablar características sobre los intrínsecas que cuchillos tiene un hasta ser que humano. Por cerremos... lo tanto, el ejemplo no tiene sentido. Yo voy a hablar sobre los cuchillos hasta que cerremos el punto de los cuchillos. Yo te estoy Claro, preguntando, porque si ¿te seguís parece saltando a capciosa? punto más allá, te vas a dar cuenta de la incongruencia y preferí enfocarte solo con el cuchillo. No, eso Y es te una dije, en el proyección. caso Eso del es una cuchillo, proyección, me da igual. sí, O sea, no, eso no me es da una igual, eso me da proyección, igual. es Ok, tal cual como te ok, lo me da igual, establezco, me da igual. porque vos Me da querías que igual lo hablando que del pienses cuchillo sobre mí, como me si da la igual lo que base de mi pienses sobre mí. argumento Me da fuera igual la lo que, venta de un me da objeto. igual, me da igual. Lo que quiero discutir ahora es que es explicarte por Claro. qué si estuviéramos hablando si estuviéramos en un debate sobre venta En libre ese de supuesto cuchillos, imaginario que estuviéramos hablando de cuchillo, en efecto, fuera una pregunta capciosa porque si no es tiene una, las si es mismas capciosa, pero me dijiste características que no era intrínsecas del capciosa ser recién. humano. Es que recién me dijiste que no era capciosa. Entonces ahora me estás diciendo que sí es capciosa No, la en el pregunta del del cuchillo. cuchillo. No, no, Rey, escucha un momentico, Agustín, escucha un momentico. Te dije que no era capciosa con respecto al argumento que estaba dando el ser humano. Ahora, si me lo habláis específicamente de un objeto como el cuchillo, sí lo sería, porque hay claras diferencias entre No me ambos. estás dejando Es hablar y decir, por eso yo te pregunté sobre ok, esta pregunta. Yo te pregunté sobre la del cuchillo. ¿La pregunta del cuchillo es capciosa? yo te estoy diciendo que la del cuchillo No. no. Ok. La del cuchillo no. En ningún momento te he dicho que la del Perfecto. cuchillo sí. Te estoy No, yo te hablando del entendí que ser humano. sí. Te entendí que sí, por eso te estoy Ah, discutiendo. mala mía, Ya, ya, disculpa. ya. Entonces, Está bien. entonces, la pregunta del cuchillo no te parece capciosa. Digo, sí Me te parece parece, capciosa. no Sí sé te cuántas parece veces te capciosa. lo voy a... Ah, ya, Sí te parece capciosa la del sí, cuchillo. sí, sí. La del cuchillo sí. Listo. Bueno, ahora asumamos. Entonces, yo quiero saber por qué esta sí te parece capciosa y esta no. Por las características intrínsecas de ambos ejemplos. Un cuchillo no tiene derechos humanos, el niño sí. Bueno, asumamos. A ver. Derechos humanos. Claro, los derechos humanos son inalineables, pues, y bueno, a menos que, no sé, en un punto vos consideráis que un ser humano como tal no debe tener derechos humanos y simplemente debe ganárselo con el tiempo, o debe defenderse por sí mismo y no tiene derechos inalineables. O sea, que un niño no tiene derecho a vivir, a ser protegido, cuidados y demás, sino que, en otras palabras, que un padre si decide tener un hijo, pues, no sé, tiene derecho a abandonarlo y tirarlo en una basura, porque a fin de cuentas no tiene derecho. Bueno, entonces te hago una pregunta. ¿Qué pasa si estamos Claro. discutiendo sobre la venta de cuchillos? Yo te digo, Ah, recibe el cuchillo y la persona que recibe el cuchillo es un asesino de niños. No es ajá. capciosa esa pregunta? Porque en esa pregunta sí hay derechos humanos. No, no lo hay, Rey, porque vos no estáis Sí, vendiendo el niño, el a niño tiene menos derechos que me humanos. estáis vendiendo un cuchillo y el cuchillo no tiene derechos humanos. Estamos hablando Pero del objeto de venta, pero el no niño lo... asesinado Claro, sí. claro que tiene derechos humanos el niño, pero tú Entonces no estás partiendo. ahí sí en Claro, ese Rey, ejemplo, pero te entonces voy a explicar por ahí qué no sí es lo hay mismo, porque derechos estamos humanos en los dos hablando... ejemplos. En los dos ejemplos. No, no hay derecho. Te puedo Sí, explicar por qué sí. no hay derecho humano, porque estamos, te voy a explicar por qué no, porque estamos hablando de los derechos humanos de lo que se vende, no de las consecuencias de lo que se vende. O sea, los derechos humanos del objeto de venta, no de lo que sucede a continuación. Por eso que te digo, En este yo ejemplo estoy en sí, contra de la pero en este venta de... ejemplo no. En este Claro, ejemplo pero no sí, fue el ejemplo que yo di, pero pero, no fue el ejemplo que yo di, pero Rey. no, Es vos no ese que diste vos este estás ejemplo, vos sacando. diste este. En este sí y en este no. Estamos de No, acuerdo. Pero sí, pero yo el te estoy ejemplo del poniendo, cuchillo lo estáis dando vos, está no bien, yo. pero yo te Por lo estoy tanto, en diciendo, el ejemplo que yo te di, el objeto que se está vendiendo es el fin de los derechos humanos, no las consecuencias luego. Es decir, lo que se vende es lo que tiene derechos humanos. Por eso que hay una clara diferencia con el hay cuchillo una clara y con diferencia, el fin sí. último que vos queréis dar. Sí, hay una clara Coño, si no diferencia, veis la pero diferencia entre un hay cuchillo y un diferencias, niño, sí, estamos sí, hay jodidos. diferencias.
Pero de todas maneras me Lo sirve de este hecho. ejemplo para ilustrar que en este ejemplo hay derechos humanos del afectado, No, de lo no que de la sí, cosa que pero se eso es vende, diferente. no de la cosa que se vende, Exacto, pero en este no de caso de la lo que cosa que se se vende, vende, sí, por lo sino del tanto son cosas afectado. muy Guapetón, diferentes. necesito que me dejes un poquito más de tiempo para hablar, que no me Dale, interrumpas dale. tan seguido. O sea, en este caso, el, lo que se ve afectado sí tiene derechos humanos y en el ejemplo del niño también. Pero de todas maneras sería No, no es lo capcioso, de afectado, todas la maneras sería venta. Claro, te capcioso quiero aclarar ese punto ahí. en un debate sobre venta de cuchillos sería capcioso que alguien pregunte, ¿y qué pasa si el que recibe el cuchillo es un asesino de niños? Por supuesto, Sería en ese capcioso. caso sí. No, ya va, pero hay un Bien, pequeño, un ahí matiz estamos. en tu pregunta. ¿La persona que vende el cuchillo sabe que esta persona va a utilizar el cuchillo para matar niños? Es tu ejemplo, te estoy preguntando porque no sé. Eso es independiente al ejemplo. No me Puedes vas a asumir decir que cualquiera de las dos. no es independiente porque bajo ese concepto yo destruiría todo tu ejemplo porque no tiene nada que ver vender algo Pero que tiene derechos como es humanos con algo independiente que en no lo ambos tiene. Y sin casos, embargo te lo estoy guapetón, inyectando. esa pregunta tuya es independiente en ambos ejemplos. Entonces puedes asumir, de ambos ejemplos, puedes asumir que la persona que vende sabe o no sabe De hecho, en mi del. ejemplo lo sabe, te dije específicamente vendérselo a un pedófilo. O sea, no sé de qué me estoy hablando ahora. Pero es que no sabemos en tu ejemplo si la persona que lo vende sabe o no sabe. Si asumimos que sabe, Específicamente, ¿vos estarías de acuerdo que la persona que va a vender se lo vendiera a un es pedófilo? que es independiente, porque No en el veo dónde está ejemplo, la duda. Bueno, ven acá, es para independiente terminar. porque en el Seguí ejemplo con del tu ejemplo del cuchillo. cuchillo, porque si no, Dios mío. Ok, es independiente porque en el ejemplo del cuchillo también podemos asumir o no asumir que la persona sabe o no sabe, pero de todas maneras la venta de cuchillo debe ser completamente libre. Por supuesto, porque los Bien, cuchillos no tienen perfecto. derechos humanos, estamos de acuerdo en eso. No, escucha, pero no es porque el cuchillo tenga o no tenga derechos humanos. Para mí sí. Para mí esa es precisamente la diferencia clave. Que te lo dije hace rato, por cierto. La razón, o el objeto, o la cuestión en venta, si tiene derechos o no. Ok, bueno. Ese era el punto. Que el objeto en venta tenga derechos humanos, eso es tu criterio. Claro, por Bueno, supuesto, no está es lo bien, podemos mismo discutir eso vender si querés. un Podemos ser discutir eso si vivo que querés. vender Podemos un... discutir eso si querés. Bueno, si Pero lo no, queréis discutir, pero no me perfecto. puedes dar un ejemplo, o sea, no me puedes traer un argumento que se aplica a la venta de cuchillos. No, porque yo no estoy discutiendo Entonces, sobre la venta de objetos. Y de perfecto. hecho, cuando te traje uno similar, que fue el Perfecto, pero arma de entonces fuego, no no estuviste de podés. Ok, acuerdo. ok. Pero entonces no podés preguntar capciosamente si el que recibe el niño es un pedófilo, porque en la venta, en No, el ejemplo de la pero... venta de cuchillos, Ujú. porque en el ejemplo de la venta de cuchillos, también capciosamente alguien puede preguntarte, ¿y qué pasa si el que recibe el cuchillo es un asesino de niños? Claro, pero las dos Y ahí hace respuestas, un error. mira, las dos respuestas varían. No, pero yo te digo, las dos respuestas varían, porque si una persona viene y me pregunta, y por eso que no es capcioso, si una persona viene y me pregunta en el ejemplo de los cuchillos, le diría, no, porque claramente al no conocer la intención de los mismos y al no por ser derechos de este objeto no hay ningún problema. En cambio, en el otro ejemplo es justamente lo contrario. Hay unos derechos adquiridos por parte del ser humano en donde estarías vendiendo a una persona indefensa a otro adulto. Por lo tanto, creo que hay una gran diferencia, Agustín, y no sé cómo podéis discutir este punto en el cual la venta de un cuchillo y la venta del ser humano son ejemplos total y completamente contradictorios, pero cuando te doy el ejemplo de un revólver o de un arma y de un cuchillo, ahí sí veo una diferencia que no te conviene discutir. No, no, también te puedo discutir con revólver, pero no te va a ser, no lo vas a entender porque vos ya estás asumiendo que Claro, obviamente, no lo voy a entender. el revólver está regulado, entonces no te sirve, no sirve para ilustrar, ¿está bien? Yo te No, tengo pero que dar puede que no algo, esté regulado. A mí me yo pareciera que necesito darte debería estar algo, regulado. no, yo necesito explicártelo con algo que sea libre y que debe ser libre, como la venta de cuchillos. La venta de cuchillos debe ser libre y tiene que ser libre, Claro, pero pero al ¿sabes qué? mismo Vos tiempo, deberías ok, explicármelo con alguien que también tenga la todavía no te profesionalidad respondí a lo que otro. tiene un O ser sea, humano. Ese sí sería un buen todavía no te ejemplo. respondí a lo último que dijiste. Está bien. Entonces, vos lo que ¿Qué? me estás diciendo es, Dime. los ejemplos son diferentes porque en uno conoce la condición del comprador y en el otro No, no, no. no, no. No, 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 ya agarré, no, ese no fue el punto que te dije. Lo que te dije es que lo que se está vendiendo tiene derechos Me y en dijiste de el dos ejemplo del cosas al cuchillo no lo menos, tiene. pero una de esas cosas fue que Claro, pero en que un seguimos ejemplo, hablando, pero me dijiste la base de mi argumento fue esa, pues. Y es que después hablamos de lo otros último que dijiste matices. fue, no son compatibles porque en un caso uno sabe la condición del comprador y en el otro en un caso sí sabe la Punto. condición del comprador y en el otro no se sabe. ¿Por qué No, estás? yo no dije eso. Yo no dije eso, Agustín.
Ok, entonces no te entiendo tu último punto. Dame un argumento entonces, ahora dame un No, argumento. es que no es que te diera un argumento, te hice una pregunta. Yo no te argumenté si en un caso se sabía o en el otro no. Te pregunté bajo la perspectiva del cuchillo, ¿la persona sabe para qué va a ser utilizado? En el ejemplo que me diste de matar niños. Esa fue la pregunta que te hice, no argumento, Es pregunta. irrelevante la Bueno, respuesta a esa exacto, pregunta. me dijiste que es irrelevante, exacto, tienes razón, me dijiste que es irrelevante. En ningún momento yo te señalé que en uno o el otro ejemplo las personas tenían por qué sí o sí o saber. Te Perfecto. hice la pregunta solamente para entender el contexto de tu argumento. Guapetón gordo gaitero. Ok. Ajá, Entonces, bueno, pasando en limpio. La pregunta, tenés que entender por qué la pregunta del pedófilo es capciosa. O sea, en ese punto estoy. ¿Saben? Vos para entender por qué es capciosa tenés que entender por qué en la venta de cuchillos que alguien pregunte ¿y qué pasa si el comprador es un asesino de niños, niños que tienen derechos humanos? ¿Qué pasa si el asesino es un asesino de niños con derechos humanos? ¿Qué pasa ahí? Agustín, pero es que ese Entonces argumento es demasiado fácil de y la desmontar, respuesta porque es, claramente y la respuesta el es, afectado como tal ok, sería el objeto de la venta. Y eh, los cuchillos no tienen derecho como para Da, decir da que van a igual ser quién es, afectados y de da ninguna igual quién es el forma. objeto, da igual quién es el afectado, si el objeto de la ¿Cómo va venta a u ser? otro Mira, objeto. Rey, ¿cómo va a ser igual que la base de mi argumento sea que estoy en contra de la venta de niños a que en efecto el objeto o la cuestión que se está vendiendo es irrelevante en el argumento? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Trata de analizarlo y pensarlo bien. ¿Cómo vas a intentar desmontar que no es relevante lo que se vende? En un argumento en que se dice que no está de acuerdo con la venta de niños. Te lo explico. No es relevante porque es capciosa en ambos casos. No lo es y ya te expliqué por qué. El ¿Cómo que no cuchillo lo no es? Si tiene me dijiste derecho. que... Ah, porque vos pensás que no es capciosa acá, pero sí es capciosa acá. Yo te digo, mira, Claramente, pero es te estoy capciosa en explicando el por ambos. qué. Es capciosa en ambos. Y, Es capciosa claro, en pero ambos. yo te estoy explicando el por qué no lo son. El cuchillo no tiene derecho, el ser humano sí. El niño tiene derecho. O sea, no Pero no entiendo importa el cómo... derecho, pero es que no, Ya es te que no arrepientes que le di la importa, vuelta a eso. No es te que no, importa a ti, pero a mí sí. Justamente por eso yo di mi argumento en base a lo que yo considero. pero es que no importa porque en este caso es capciosa porque el objeto afectado tiene derechos humanos y en este caso también es capciosa No porque el objeto... afectado, no afectado. El objeto vendido, no afectado. No, Vendido, no, vendido. en este ejemplo es el afectado, no el vendido. En este Sí, ejemplo pero el ejemplo que yo te di era el del cuchillo. vendido. Acá Es un estamos ejemplo que cuchillo, vos sacaste de la nada cuchillo, y que no lo di yo. cuchillo niños. En este ejemplo, el objeto afectado, Vendido. pero no, el objeto afectado no... En este... Ok. El objeto afectado tiene derechos Vendido. humanos. Y en este ejemplo también. Vendido. No. O sea, que me está diciendo que el cuchillo tiene derechos humanos. No, No, porque yo estoy hablando no, del no te objeto estoy diciendo eso. Te estoy vendido, no diciendo que es afectado. capciosa en ambos Vendido. casos. Rey, yo sé que vos me estás diciendo que es capcioso en ambos casos, pero yo lo que te estoy estableciendo que la principal diferencia entre ambos ejemplos, que por cierto, el ejemplo del cuchillo lo diste vos, o claramente yo no, es el objeto que se vende, que no es un objeto, es Es que una es persona, irrelevante el lo que objeto se que se... Es vende. que es Para irrelevante ti que es el objeto que irrelevante, se para ve... mí no, porque para mí es justamente la base de mi argumento. Lo importante de todo mi argumento es lo que se vende, porque si vos me cambias el niño por cualquier otra cosa que no sea un ser humano con derechos, yo te diría que no hay ningún problema. Por lo tanto, para mí lo relevante es lo que se vende. Si vos me cambias el bebé o el niño como tal por vender unos zapatos, yo te diría, claro, vende los zapatos. ¿Cuál es el problema? No, pero la persona va a quemar y va a quemar hasta los cimientos los zapatos. Perfecto, no tengo ningún problema. Lo compró, es su derecho de hacer lo que quiera con este objeto. ¿Por qué? Porque la principal base de mi argumento es lo que se vende. Ok, ¿entendéis por qué es capcioso acá? Que el objeto afectado tiene derechos humanos. Ahora, ¿por qué no es capcioso acá? Vendido. El objeto vendido. O sea, no entiendo para dónde me intentáis querer llevarme, pero es que el punto está muy claro. Aquí lo importante es lo que se vende, por lo tanto, no es capcioso porque es importante entender hasta dónde son tus límites con respecto a la venta libre. De hecho, no podría ser capcioso porque si yo te digo que si vas a vender un ser humano para X personas, sin ninguna condiciones previas para asegurar que este ser humano en efecto se desarrolle, estaría siendo literalmente, o por lo menos las personas que estén de acuerdo con esto, no vos personalmente, alguien que esté dispuesto a hacer lo que sea con tal de un lucro o permitir que otra persona se lucre en este caso porque no lo vas a hacer vos directamente.
Por lo tanto, que si vos me decís que no debe haber condicionantes en la venta de niños, pues fácilmente eso te abre caminos muy siniestros, vender niños para trabajo infantil, para ultrajarlos, para, ¿qué te digo yo?, esclavizarlos, etcétera, etcétera, ¿Viste cuando me etcétera. dijiste que ya Entonces, sabías cómo yo debatía? Bueno, creo que todavía no entendiste. ujú. Parece que todavía no entendiste. Yo no te voy a Oh, soltar el punto, o sea, yo no voy a dejar, o sea, yo no te voy a soltar el punto porque todavía, o sea, hay algo que todavía no se resolvió. ¿Está bien? Vos me estás, claro, Rey, pero vos estábamos pudieras hablando entender que... sobre, estábamos Pero hablando una sobre la pregunta, venta. Guti, ¿vos pudieras entender que un punto se puede resolver simplemente llegando al acuerdo que ambos están en desacuerdo y ya? Sí, si querés no debatir Digo yo, más, ¿no? podés no debatir más, pero yo no, o sea, No, en no, el Rey, punto en no, donde no yo es estoy debatir ahora es más, sino que explicándote vos no por me qué es podéis a mí capciosa. empujar a que yo te dé la razón en que vender un cuchillo o un niño es un ejemplo que es similar o equitativo porque claramente no lo es. Ah, ¿Y cómo te doy la razón ahí? A ver, o sea, ¿cuál es el punto del debate? ¿Que vos querés que yo te dé la razón? ¿Que el objeto de la venta no es importante en el mm, argumento que yo di? no, no, yo solo quiero Entonces, que ¿cómo te entiendas, doy la razón? no, yo solo quiero, en este punto, yo solo quiero que entiendas que la pregunta del pedófilo es capciosa. Ok, a mí me parece que no. Bueno, por eso, discutamos eso. ¿Por qué es capciosa? Ok, ya Porque te lo sí, discutí. por eso estamos en eso, estamos en ese punto y no en otro, o sea, estamos solo en ese punto, ¿ok? Ok, está Ok, ok. perfecto. Vos argumentaste el por qué no. Yo argumenté el por qué considero que no es capcioso. Esto ya lo argumentamos. Podemos volver a repetir si queréis, si te hace feliz. Pero ya ambos argumentamos este punto. Creo que no vamos a llegar a un acuerdo. No Pero sé qué consideráis vos. Y no tenemos por qué llegar a un acuerdo. Podemos pensar que simplemente tenemos opiniones diferentes con respecto a un punto y podemos saltar al es siguiente. que, O podéis intentar obligarme a que te dé la razón en algo que claramente no la tenéis. ¿Qué no, preferís hacer? no, yo prefiero simplemente terminar este punto. O sea, yo quiero agarrar el Ok, punto ¿y en cómo lo cuestión queréis terminar? y debatirlo. O sea, yo te digo, las dos son capciosas. Esta pregunta es capciosa y te lo quiero explicar con un ejemplo, Ok. ¿ok? Es capcioso Ujú. porque si estuviéramos discutiendo sobre cuchillos y vos me decís, ah, pero ¿qué pasa si el que recibe el cuchillo atenta o es un asesino de gente, de niños con derechos humanos? Si yo te traigo Ujú. esa pregunta es capciosa. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, claro, en el cuchillo sí, por Bien. supuesto. Te lo he dicho ya varias Bien, veces, bien. creo. Bueno, no, porque a veces cambio el ejemplo, por eso te lo vuelvo a preguntar. No. En este ejemplo te sigue Ah, pareciendo ok. capciosa esa pregunta. Y uno lo que Por le tiene que supuesto. responder, y uno lo que le tiene que responder es, ¿qué le tiene que responder a esa pregunta, a esa persona? Le tiene que decir, no, la pregunta es capciosa porque la venta de cuchillos, Claro. Ujú, bien, porque la venta de cuchillos ujú. es un evento en el tiempo y debe ser libre, y luego lo que pase después, un asesinato por ejemplo, eso no debe ser libre, ¿está bien? Ujú. ¿Está bien? Y si vos querés relacionar o querés prohibir los cuchillos a causa de que hay asesinos, sería incorrecto. Entonces Ok, lo correcto es decir, la venta de cuchillos debe ser libre claro. a pesar de que pueda haber De las gente, consecuencias negativas que puede ocasionar la venta de esto. exacto, y vos estás de acuerdo con todo Ok, eso, estás de acuerdo con todo eso, totalmente de acuerdo, ¿está bien? 100%. Y por qué sí estás de acuerdo con todo eso, pero en el ejemplo, en el otro ejemplo no lo estás, ¿por qué? Por las diferencias claras entre lo que se vende. Te lo he respondido ya como 6 veces. Bueno, ok, ok. Ahora O imaginemos sea, que en para mí este es que no te ejemplo, sepa la diferencia. ah, imaginemos que en este ejemplo lo que se vende es un cuchillo que tiene, Otra vez. es que no me hace falta moverme. Imaginemos que es un cuchillo que tiene derecho o que tiene conciencia, Ok, ok. ¿ya? Entonces imagínate que tiene unos Ajá. ojitos, ¿está bien? Un cuchillo que tiene unos ojitos y habla y todo. Es irrelevante Ven acá, porque, ¿y por qué no fíjate, cambias el cuchillo por fíjate, un perrito? fíjate, Digo yo, no es más fíjate, fácil. fíjate, que inclusive en ese ejemplo, en donde hay un En cuchillo ese ejemplo que tiene inexistente que conciencia, obviamente nunca va a existir. pero no, Ajá. no importa que no exista, porque en este ejemplo Claro que es no importante, porque importa, literalmente mira, yo no te di el importa. ejemplo de las armas de fuego y tu momento, y para desmontarlo, lo que utilizaste fue, no, pero es que en los países las armas de fuego tienen una limitante, y sin embargo, ya con eso vos descartaste el arma de fuego, porque claramente no te convenía, Es que no pero en este sirve, es que ejemplo ya que te vos estás expliqué lo del dando, arma de pero déjame fuego. terminar, Lo dame del un arma de fuego minutico, Agustín, lo del déjame arma de hablar fuego bastante. te va a Agustín, yo te dejé hablar, confundir. yo te dejé hablar bastante.
Yo te dejo hablar bastante. Y Ajá. literalmente vos me estás diciendo que el arma de fuego me va a confundir y vos estás dando un ejemplo de un cuchillo que es un ser sintiente. Ujú. Eso no confunde. No, no, para nada. Eso sí no, eso sí tiene que ver con el punto que yo dije, es exactamente lo mismo. El arma de fuego no, pero un cuchillo que siente, que claramente es producto de la imaginación tuya. Esto casualmente sí tiene sentido. No, sentido no sé si tiene, pero sí sirve para ilustrarte. Exacto. No, Llegamos a un escucha, punto, no escucha. tiene sentido. Un Gracias. cuchillo, está bien, está bien. Asumir que un cuchillo tiene conciencia quizás no tiene sentido o es falso. No, quizás, Lo es de falso, quizás me es falso. preocupa. Pero que sea falso, que algo dentro de un argumento, que una parte dentro de un argumento sea falsa, no quiere decir que el punto que estoy dando sea incorrecto. Yo te estoy explicando por qué es ¿Vos capciosa una escuchaste lo que pregunta. dijiste, Agustín? A vos que te Te gusta estoy tanto explicando por qué es terminar un capciosa la... argumento, escuchaste lo que dijiste. Pero escuchaste lo que dijiste. Que si una parte del argumento es falsa, no significa que el argumento no tenga validez. Correcto. Ok, ¿Qué querés debatir eso? dale, continúa. Ah, ok. Entonces, Me dijiste que no quería salir del punto del cuchillo, Rey. bueno, O sea, pero si querés sí te discutir entiendo. eso, eso sí te lo No, concedo. yo quería discutir la venta de los niños, mi rey. Y vos dijiste que no ibas a llegar a ese punto porque te ibas a enfrascar en el cuchillo. Y tú estoy dejando que te enfrasquéis todo lo que queráis. Ahora, no me vas a saltar a este punto cuando ni siquiera hemos discutido el punto de la venta de niños, que fue lo que yo Yo sí estoy originalmente discutiendo dije. el punto de la venta de niños. Ok, por fin. Entonces, Porque, discutiendo la... porque literalmente lo que estaba discutiendo para ti lo que es una pregunta capciosa, no la venta de niños. Eso, porque no, cuando o sea, quería discutir la venta de niños me dijiste, estamos, no, estamos no, discutiendo vamos a la por ese venta, punto, el estamos debate discutiendo sobre si la principal... pregunta es capciosa. Ok, ahora déjame hablar. La pregunta principal o el debate principal sí es la venta de niños. Claro. Dentro de lo que se argumenta, dentro de la charla que tuvimos, vos me dijiste, ¿y qué pasa? Ujú. ¿Y qué pasa si el que recibe un niño es un pedófilo? Yo lo que trato de explicarte es que esa pregunta o argumento, ¿está bien? Es Es capcioso o capcioso. equivocado, induce a un error o puede llevarte a equivocaciones, porque en el caso de un cuchillo también. ¿Está bien? Claro, lo que pasa es que son ejemplos muy Son distintos. distintos, El son niño tiene distintos. derechos Son humanos distintos, y sí, por sí, lo sí, sí, tanto, son como distintos. seres humanos como tal, podemos entender que las consecuencias de una venta de un ser humano son muy relevantes en comparación con un cuchillo que no nos interesa lo que pase con él. Bueno, pero imagínate, Porque vos pudieras considerar pero, que si vos me pero es vendes un cap... cuchillo a mí y yo agarro el cuchillo y lo decido romper en pedazos, a la sociedad no debería importarle. Ahora, si a mí me venden un bebé y yo decido, Dios guarde, descuartizarlo, yo creo que sí sería relevante para la sociedad que se preocupara en evitar esto. Pero yo no te estoy discutiendo eso ahora. Yo sí, porque eso fue lo que yo discutí en un principio, las consecuencias de vender niños y las consecuencias nefastas de esto. Ese fue todo el punto de mi argumento. Yo te estoy discutiendo ahora que la pregunta del pedófilo es Lo de la capciosa. capciosa, y te estoy explicando por qué no es capciosa. ¿Por Bueno, qué? yo Porque te estoy explicando por claramente qué lo que sí. te acabo de Entonces decir. no traigas otro punto diferente, no hace falta. No, ese no es otro punto. Eso fue exactamente lo que te dije. De ahí el motivo de mi pregunta. ¿Le venderías a un niño a un pedófilo? ¿Por qué? Porque es importante entender que los seres humanos como tal, sobre todo cuando son niños, es importante las consecuencias de este producto de comercialización que quería hacer. Es Yo sumamente no te estoy importante. Es la discutiendo eso clave de ahora. todo el argumento. Pero yo ahora no te estoy Pero discutiendo yo eso. sí, eso fue lo que yo te dije desde un principio. Las consecuencias de la venta de niños es justamente poder vendérselo a una de estas cantidades de gente enferma. O sea, puede que vos no me estés discutiendo este punto, es cierto.